Y bien, estamos con Héctor Lara Iresi, él es el ministro de Economía de El Salvador, ha venido con una misión empresarial y también para ver el asunto del TLC con Centroamérica. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas Bienvenido. noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Brevemente, algunas preguntas puntuales. Usted viene con una misión empresarial liderada por TACA y aparentemente estaría próxima a TACA a anunciar unas importantes rutas en el Perú. ¿Qué nos puede decir? Ciertamente el vicepresidente de TACA es parte de la delegación, pero no necesariamente liderada por TACA. Viene gente de diversos giros empresariales. No sé qué es lo que piensa hacer TACA en Perú. Recuerde que TACA Perú es una empresa peruana de propiedad con inversión salvadoreña. No es exactamente... Lo que venimos a intensificar son las relaciones comerciales y a tratar de atraer inversiones peruanas a El Salvador. Hemos tenido conversaciones con diversos empresarios, hemos tenido conversaciones muy interesantes con el ministro de Comercio Exterior y con los funcionarios del ministerio para tratar de iniciar conversaciones de un tratado de libre comercio, pero con Centroamérica en su conjunto. No son bilaterales las relaciones. Y en eso los ministros de Integración Económica Centroamericana han estado de acuerdo y yo he transmitido eso al señor Martín Pérez. ¿Han estado de acuerdo? Qué bien. ¿Esto sería un TLC con el Perú o con...? Perú con Centroamérica. Perú con Centroamérica. Ah, qué bien, qué interesante. Que haya además ese acuerdo. ¿Y cómo está la situación económica en El Salvador? Me imagino que un poco afectada por la relación, por la crisis internacional, por la crisis norteamericana. Mire, la crisis norteamericana nos ha golpeado por dos lados primordialmente. Primero, es nuestro primer comprador de exportaciones, casi el 50% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y bajaron 19% por causa de la crisis norteamericana. Pero segundo, las remesas familiares que envía la población salvadoreña en Estados Unidos, que somos menos de 7 millones los salvadoreños y hay 2,5 millones en Estados Unidos. Claro. O sea que es una cantidad muy grande. Las remesas constituyen el 18% del producto y bajaron casi 10% el año pasado. Claro. Entonces solo ahí nos golpea 1,8% del producto y esos descensos originaron una caída de 3,3% el año pasado, que es bastante fuerte. Es en un país que tiene problemas de pobreza y las dificultades para un nuevo gobierno han sido muy altas. Y el gobierno mismo, porque en el gobierno mismo entiendo que hay, digamos, dos tendencias, por decirlo así, porque ganó el Frente Farabundo Martí, el FMLN, ¿no es cierto? Que eran los antiguos guerrilleros, pues, ¿no? Pero el presidente es un hombre más bien más moderado, y usted mismo es un social cristiano, creo de izquierda, pero no es un hombre... Soy de origen social cristiano, sí. De origen social cristiano, pero no es guerrillero marxista, digamos. No, yo soy, y además yo soy miembro de un partido de línea de izquierda democrático, más cercano a Lula que... Claro. Entonces habría esas dos tendencias. ¿Cómo se manejan esas dos tendencias dentro del gobierno? Mire, con dificultades y con acuerdos, como todas estas cosas en la vida, el FMLN tiene que aprender a ser partido de gobierno, evidentemente. Ahora, pero desde ese punto de vista, yo diría que las divergencias que ha habido entre el presidente Funes y el FMLN, que es el partido que básicamente lo llevó al gobierno, tienden a arreglarse a corto plazo. Y uno de los problemas que así se está teniendo es la división que se dio en la derecha, que después de 20 años de gobernar no supo cómo asimilar la derrota. Y lo que han hecho es dividirse, y un gobierno democrático necesita oposición. Oposición con quien negociar también, sobre todo que el gobierno no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, en el Congreso. ¿El gobierno no tiene mayoría? No tiene mayoría, entonces tiene que negociar. Y no hay sujetos firmes con los que negociar. ¿Pero que Arena se ha descompuesto? Arena se dividió en dos, pero además ha perdido liderazgo. Entonces no hay un liderazgo claro en la derecha con el que negociar las votaciones en la Asamblea. Entonces eso genera una situación política fluida
que solo la personalidad tan fuerte del presidente Funes está pudiendo sobrellevar. Ahora, entiendo que del lado del gobierno, de la bancada gobernista ahí, esa bancada sí está dominada claramente por el FMLN, ¿no? La bancada principal es del FMLN, sí. Entonces, El FMLN no hizo coalición en las elecciones. Por ejemplo, mi partido fue solo a las elecciones legislativas. Somos un partido muy chiquito, se llama Cambio Democrático. Sacamos un solo diputado de 84. El FMLN es el partido, tiene 36 diputados de 84, pero no tiene mayoría. Necesita 7 votos más para poder tener mayoría. Y en términos, por ejemplo, de la política económica, ¿cuál es la orientación y cómo estas dificultades políticas se expresan en esta orientación? Mire, la línea económica que el gobierno asumió y que hay que decir en buena medida está en el plan de gobierno que el FMLN y el presidente Funes hicieron para la campaña, es una línea de izquierda democrática, o sea, una línea socialdemócrata, para decirlo en términos más de la ciencia política. O sea, respeto a la propiedad privada y hay muy buena relación con los sectores empresariales, un diálogo constante, pero con medidas de distribución claras de parte del gobierno. Desgraciadamente esta crisis económica han dificultado mucho caminar en ese sentido. Un último tema que quería preguntarle, en El Salvador hay un problema, así como también en Guatemala, un problema de seguridad muy grande, las maras, ¿no? Estas pandillas que prácticamente gobiernan zonas enteras de la ciudad y imponen una ley de la mafia, pues terrible, ¿no? Y eso, ¿cómo se va a abordar? Mire, ese es uno de los problemas más serios del país, sobre todo que son pandillas que son verdaderas organizaciones transnacionales que nacen en Los Ángeles, sobre todo. Claro, así es. Es más, la principal mara que hay en El Salvador se llama 18, que es la calle 18 de Los Ángeles. Claro. Entonces, y están regadas desde Los Ángeles hasta El Salvador y Honduras. Están presentes. El gobierno acaba de determinar un plan, después de dialogar con los diversos sectores, donde se aplica mano dura con el delincuente, pero a la vez con una serie de medidas preventivas muy intensas, porque hay que combinar ambas cosas. Hay que decir también que un país en el que ha migrado tanta gente, y sobre todo no migra toda la familia, porque la migración es básicamente ilegal, entonces ha generado una disolución social en el país que favorece este tipo de pandillas. La pandilla se convierte en el sustituto de la familia, sí, pues. pero a la vez los obligan a delinquir, y el que comienza a delinquir no puede apartarse. Es difícil apartarse. No sé qué, vamos a ver cómo hacemos para... Pues es muy difícil. Suerte pues en ese empeño. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que regresando a lo de Tacna se anime efectivamente a poner muchas más rutas internas en el Perú para que le haga un poco de competencia a LAN, sería buenísimo. Voy a decirle al vicepresidente de Tacna que lo voy a ver en un momento. Muy bien. Muchísimas gracias, Héctor Lara, el ministro de Economía de El Salvador, por su presencia. Muchísimas gracias y pasen muy buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.